Otra forma de producir dinero nacido del aire es cuando el director, el presidente de un banco central, firma un papel y en ese escritorio lo que hay es un señor con un papel. De repente hay de la nada 10 millones de colones o 100.000 millones de colones o de pesos mexicanos o de dólares. Ese dinero no existía antes. Durante 5.000 años se utilizó el sistema bimetalista en las diferentes culturas, es decir, oro y plata. Oro para gastos muy grandes, plata para gastos menudos, hacer las compras diarias, etc. Igualmente, las entidades financieras, llamáranse como se llamaran, tenían en sus bodegas oro que respaldaba esas letras de pago, esas letras de cambio. Cuando en 1971 quitan ese sistema, entonces los bancos centrales se vieron en plena libertad de producir lo que les diera la gana en dinero nacido del aire cuando les diera la gana. Con respecto a nuestro país, en Costa Rica, algunos recordarán los tiempos del expresidente Carazo. En esos tiempos, en un año subió 675% el dólar con respecto al colón costarricense. Entonces el Banco Central en aquel entonces empezó a producir dinero nacido del aire y nos fue muchísimo peor. Resultado de eso, se pasó una ley que prohíbe que eso se haga en Costa Rica. ¿Qué es lo que ha hecho Costa Rica? Ha pedido dinero en el extranjero vendiendo bonos del tesoro costarricense, por darle un término. Entonces ya nadie nos compra los bonos, ya nadie le compra los bonos a nadie, porque ya ahora sí todo el globo está en una verdadera crisis, en un verdadero colapso, y ya ahora solicitó nuestro gobierno, una entidad a la otra, que por favor empecemos a producir dinero nacido del aire para ayudar a la población que está en absoluto riesgo. Y esa es una actitud absolutamente loable, absolutamente humana, no reprendible, pero a nivel técnico lo que va a resultar es una hiperinflación que va a hacer que el precio de los bienes de consumo se dispare como nunca se había visto, ni siquiera en los tiempos de Carazo. Va a ser muchísimo peor que en los tiempos de Carazo. Porque todavía en los tiempos de Carazo había quien pedirle o algo. Sí, ahora todos estamos igual. El problema es ese, que todos alrededor del mundo están quebrados. Antes era que Europa estaba quebrando, Estados Unidos y Asia salían adelante, tiempo después Asia entraba en crisis, entonces Europa y Estados Unidos salían adelante. Hoy todos están quebrados. El único que tiene un balance positivo es el FMI. El FMI ya va a entregar todo, va a quedar en un balance negativo. El FMI se respalda en los derechos especiales de giro, un dinero internacional que vos y yo nunca vamos a ver, porque solo corre entre grandes entidades bancarias, instituciones y así. Y eso no es más que la ponderación de las 5 divisas fiat más fuertes del mundo, que nos da un índice. Es decir, todo el sistema está en lo mismo. Cuando nuestros países, cuando Costa Rica, cualquier otro, le pide millones al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional de hecho le dio el préstamo más grande de la historia de ese instituto a Argentina hace como 4 o 5 años, pero no se lo dio en dólares, sino en derechos especiales de giro. Entonces es muy normal que ahora empiecen los préstamos del FMI en derechos especiales de giro, que son otra forma de papel moneda que no sirve para nada debido a la sobreemisión, es decir, por el dinero nacido del aire. Es lo mismo, volvemos una y otra vez a la misma dinámica. El mundo está ahora en un proceso, incluido Trump, o más bien liderado por Trump, si se quiere, para rescatar al mundo con dinero nacido del aire. Lo que va a hacer es producir una hiperinflación como nunca se ha visto. La explicación está
en la ley natural de la oferta y la demanda, que también afecta al dinero. Cuando hay demasiado dinero, el poder adquisitivo de este cae, y entonces vemos cómo los precios de los bienes de consumo suben al infinito. ¿Qué va a ocurrir? Que el verdadero dinero, llámese oro, plata y Bitcoin, es lo que va a ser preferido por la población, y es que lo que va a tener valor, ni siquiera es una cuestión de gusto, ni de preferencia. No. Porque es que esto no es imaginario, está ocurrido muchísimas veces en la humanidad, en diferentes países, en diferentes épocas, y lo que se ha visto es que en algún punto la gente simplemente ya no usa dinero porque no tiene valor alguno. Usted se lo encuentra tirado en el caño y nadie lo junta. Empieza a tener valor. Sí, como en Weimar, que se veía así en los caños. Weimar. Empieza a tener valor las pastillas de jabón, las botellas de champú, las latas de atún, y en algún momento aparecen los grandes héroes de toda esta historia, que son el oro y la plata. En aquel entonces, ahora además hay Bitcoin, que es mucho más fácil de intercambiar que los metales preciosos. ¿Ves? Sí, ese es el escenario que como que no se terminan de entender No, es una población adormecida durante 50 o más años. Primero que todo, a la que le negaron el acceso al conocimiento económico justamente para adormecerla más. Entonces ahora es una población que intenta entender lo que pasa, encuentra a unos señores rarísimos con un pensamiento extrañísimo, que lo que los distingue es que todos tienen saco y corbata, nada más. Bueno, y que también lo que los distingue es que su lenguaje es inteligible. Nadie entiende lo que están diciendo, me refiero a los economistas keynesianos, a los economistas de la escuela neoclásica, porque pero a ver, ni siquiera ellos se entienden, porque si uno escucha las declaraciones que dan, lo que hacen es repetir lo que dice el FMI, pero no son capaces de traducirlo en un lenguaje simple. Si usted revisa la historia completa del FMI, que es creado a finales de la Segunda Guerra Mundial, observará que ni una sola vez han acertado uno solo de los pronósticos que han hecho. ¿Qué le dice eso? Que el FMI es una sarta de personas con retardo mental, o está hecho así a propósito. Y no creo que sean tan brutos. Es obvio que todo esto es un montaje que lleva muchísimo más de 50 o 60 años. Es que no sé, ¿verdad? Hay tanto de qué hablar, es infinito esto. Yo lo que pienso es que en algún punto todos vamos a ver que si el dinero lo producimos nosotros con nuestro trabajo y con los intercambios que hacemos de nuestros bienes, exacto, ¿cómo es posible que nosotros no podamos entender cómo funciona lo que nosotros producimos? Exacto. Y le permitamos a gente que no produce nada venir a explicarnos, según ellos, cómo van a manejar nuestro dinero sin que nosotros entendamos una sola palabra? O sea, a mí eso me ofende, me parece una falta de respeto con el pueblo, por decirlo de alguna forma, como colectivo, con los que trabajamos, pues, con los que pagamos impuestos que les permiten a ellos hacer estos juegos, ¿verdad? Porque debemos mencionar que también hay economistas de la Escuela Austriaca de Economía que sí explican el fenómeno, por ejemplo, el ciclo recurrente de las burbujas económicas que se inflan y explotan. Desde Carl Menger, hace más de 100 años, se tiene una base teórica para entender a cabalidad qué es lo que pasa, mientras que los economistas keynesianos, también llamados neoclásicos, que son los que han gobernado los bancos centrales prácticamente toda la vida, no pueden explicar, no saben cómo. Maynard Keynes llegó al colmo de invocar a los animal spirits en su libro para explicarse el ciclo recurrente de las burbujas económicas. Él llegó a un punto en el que dice: unos espíritus animalescos se poseen, toman posesión del mercado y se trae abajo todo.
pero parten de una base completamente, entre comillas, científica, que sigue el modelo a cabalidad de Newton, la mecánica newtoniana, para explicar la economía. En esto pues hay que entender que era el momento histórico en el que Adam Smith echa a andar lo que se considera la escuela neoclásica de economía. Pero Menger después incorpora el factor humano, parte de un análisis de la acción humana, se basa en el orden espontáneo del mercado para explicar, sin fórmulas que buscan el equilibrio perfecto, sino esa humanidad tan fantástica que hace arte, que hace filosofía y que se conglomera en lo que podríamos llamar la institución principal de la humanidad, que es el mercado, ¿verdad? Son dos escuelas completamente distintas. La una se engaña y nos engaña desde hace centurias, buscando un modelo de equilibrio perfecto inexistente. Y de crecimiento infinito. Además, ¿verdad? En un mundo que tiene recursos finitos. Exacto. Pero que además es una economía, como decís vos, inhumana. Y entonces, para desviar la atención, nos ponen a preocuparnos del calentamiento. Como si pudiéramos nosotros realmente cambiar el calentamiento o el enfriamiento de un planeta pagando impuestos. Porque es que lo que nadie entiende es que detrás del cacareado y ya demostrado por la Corte Suprema de Columbia Británica en Canadá, falaz argumento teórico, no teórico, del calentamiento global, es que detrás hay unos bonos verdes que se cotizan en el mercado de Wall Street a unos precios fabulosos. Sí, es la cooptación del establecimiento. Mientras que el dueño de los bosques, que a los que ellos dicen proteger, reciben unas migajas que difícilmente les ayuda a mantener a su familia, difícilmente. Mientras que algo así como el 85% de esos impuestos al carbono queda en manos de Wall Street, por un lado, y los presidentes de las grandes ONGs de conservación ambiental, llámese Greenpeace, llámese Nature Conservancy, llámese lo que sea. Todos tienen unos grandes vehículos, unos sueldos extraordinarios, viajan alrededor del mundo. Pero el dueño del bosque, que es un campesino latinoamericano, vive en la miseria. En nombre de la conservación. Lógicamente, este campesino, apenas llega alguien y le compra un árbol de madera preciosa, se ve obligado a cortarlo y a venderlo a escondidas porque está muriendo de hambre. Mientras la población ensalza a una adolescente sin conocimientos en la materia y la designa, la muchacha esta, Greta Thunberg, la designa como una heroína de la conservación. No. Héroes de la conservación son aquellos que viven en el bosque y viven del bosque. Pues son los únicos que realmente conservan porque es la casa que ellos tienen. Sí, no hay que ir muy largo. ¿Cuántos de nuestros dirigentes de conservación han aparecido muertos? Los verdaderos conservacionistas aparecen muertos. ¿Por qué no hay un presupuesto del cambio climático para que eso no pase? Una policía ahí para protegerlos o lo que sea. ¿Por qué no? Aquí en Semana Santa el costarricense se mete en los parques nacionales a cortar palmeras porque sus corazones, el corazón de lo que aquí llamamos palmito, es un platillo gourmet, pero cada una de las palmas tiene por lo menos 50, 60 años de estar en crecimiento para poder llegar a ese nivel. Son especies de crecimiento sumamente lento y aquí llegan y arrasan. No hay presupuesto para mayor número de guardaparques, pero hay presupuesto para llevar a Greta a que dé vueltas alrededor del mundo a embelezarnos con una historia fantástica que no se sostiene. El juicio Mann versus Val
en Columbia Británica 2019, es que es hace menos de un año, demostró que esa teoría es falsa. Sí, el punto no es que sea ella ni que sea una niña, no, el que sea, o sea, el que sea, la el teoría que es sea falsa, que abandera, si no fuera falsa, el que abandera esta teoría, digamos, debería conocer la realidad de lo que está defendiendo, ¿no? Mann presentó hace 20 o 30 años un gráfico que se llama el gráfico palo de hockey, que explica el calentamiento global y la extinción del ser humano en media hora. Ball, otro climatólogo, escribe un libro y dice que todo eso es mentira. Mann lo demanda ante la Corte de Columbia Británica en Canadá. El juez dice, bueno, tráiganme ambos los fundamentos de su trabajo teórico y yo elegiré un comité de científicos que me ayude con este tema tan complicado. Ball, que es el que dice que Mann miente, presentó ahí mismo los fundamentos de su trabajo teórico y el otro dice que no lo va a presentar. Y el juez le dice, pero usted es el que acusa, ¿sí? Bueno, entonces yo, para ser juez, para trabajar como juez, necesito los fundamentos. Démelos, ¿no? ¿Usted entiende que esto significa perder el juicio? Sí, pero yo me gano otro después. Bueno, estamos ya en la Corte Suprema de British Columbia, por Dios santísimo, ¿qué es lo que pretende este hombre? Y perdió. Es decir, los datos o no existen o están falseados. Hecho esto, la prensa calla. No, y el problema es una cuestión de semántica, que ya lo hemos hablado antes. Exacto. O sea, nada de esto invalida la conservación, la verdadera ecología. Todo lo contrario. La convivencia en armonía con los recursos. O sea, esa es una lucha real que se ha venido dando por miles de personas a lo largo de la historia. Durante décadas. Que ahora juegan con las palabras, se apropian a través de instituciones, ¿verdad? De dudosa procedencia, porque ni ellos saben decirte de dónde son financiados, ¿verdad? Exacto. No saben de dónde viene el dinero. Exacto. Pero lo usan, lo distribuyen respondiendo a programas políticos. Es lo que llamamos la cooptación, que es que el Estado, cuando identifica a alguien peligroso, pues mejor lo contratamos, nos sale más barato que estar peleando con él, ¿no? Exacto. Y eso es lo que han venido haciendo con cuanto tema hay. Y el problema de fondo es la centralización. Porque la centralización nos obliga a confiar en alguien. Exacto. O sea, que la confianza, tenemos que confiar en la buena fe. Y ya yo creo que no nos da la paciencia para seguir confiando en la buena fe. Ya no más, ya ahora nos enfrentamos a una hambruna y todavía siguen grandes porciones de la población debatiendo si el político es honesto o no. Sí. Ya. O sea, ya, por Dios santísimo. No, y conociendo ahora, bueno, yo tengo ya varios años aprendiendo un poco de estos temas con vos, pero conociendo la base en la que se fundamenta el sistema económico, no hay cara literalmente en qué persignarse. O sea, no importa si es de izquierda, derecha o del centro. Mientras usted use dinero nacido del aire, solo ese dinero que usted usa empobrece a la población. Exacto. Entonces no hay honestidad posible, ni hay programa político que permita progreso alguno, si no hay contenido económico. O sea, sin libertad económica, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Y para terminar de entender eso, mañana hablaremos del efecto Cantillon, sí, ¿verdad? Para terminar de consolidar cómo es que funciona el sistema económico que resulta en una esclavitud solapada. Okay. Ahora no tan solapada, ya ahora es descarada. La pandemia, de hecho, está haciendo que se destape. Exactamente. Pero bueno. ¿Vamos ya? Sí, ya se acabó el café. Sí, claro. Bueno, ¿nos despedimos de la gente o no? No.